Bien, antes de empezar a hablar del árbol de la vida y de los sefirot que lo componen, hablaremos de los cuatro mundos. ¿Por qué? Porque una sefira no puede ser comprendida en un único plano, ya que tiene una naturaleza cuádruple. ¿De acuerdo? Entonces, en cada sefirot encontraremos estos cuatro mundos o cuatro planos de existencia. ¿De acuerdo? Empezamos por el primero, Atzilut. ¿De acuerdo? Se corresponde con la letra del alfabeto hebreo Yod, que lo encontramos, es también la primera letra del tetragramatón Yod. ¿De acuerdo? Se corresponde con el elemento del fuego y en las cartas lo asociamos a los bastos, porque todo tiene que ver, cada elemento tiene que ver con estos cuatro mazos de la baraja. Se corresponde, como decimos, con los bastos, con el fuego. Es la chispa divina, es la emanación, es el mundo que emana directamente de Dios, de la gracia divina. ¿De acuerdo? Por eso en el árbol de la vida se corresponde a los sefirot superiores, es decir, Keter, Jokma y Binah, que es la conciencia divina que se pone en movimiento en Jokma y queda recogida, se recoge, se contiene en Binah. Es decir, el uno que nace de y es uno. ¿De acuerdo? Aquí también se le llama arquetípico, el mundo arquetípico, ¿de acuerdo? Pero quizás se corresponde más con el siguiente, que es Briah. Briah, que aquí le llamamos el mundo creativo, pero es el mundo arquetípico, es el mundo que se corresponde con la letra G del abecedario hebreo, que es el aspecto femenino de Dios, y se corresponde con el elemento del agua y es el palo de las copas, ¿de acuerdo? Aquí ya entramos en la parte, ya entramos en el hombre, ya el aspecto divino está arriba del todo del árbol y estamos en los sefirot centrales, ¿de acuerdo? Tenemos el aspecto, la personalidad solar del hombre, el aspecto más elevado del ser humano y encontramos entonces los sefirot de Chesed, de Geburah y Tifaret. ¿De acuerdo? Es como esa dualidad, después de tomar conciencia, esa dualidad, como se equilibra en Tifaret, ¿de acuerdo? Y frente a esas manifestaciones más densas a medida que vamos bajando. El siguiente mundo es el mundo de Yetzirah, el mundo formativo. Se corresponde con la letra Vau, ¿vale? Del tetragramatón, Yod, He, Vau. Estamos en Vau. Y es el elemento del aire y en los palos de la baraja son las espadas, ¿de acuerdo? Este mundo ya corresponde con el plano astral, con el plano del inconsciente, lo imaginativo, las formas que le damos, digamos como también el plano etérico, aquello que está ya más cercano a la Tierra, ¿no? Y cómo funcionan esas fuerzas cada vez más densas, cada vez que estamos más, más más cercanos a la Tierra, que es el último plano, ¿no? Por eso aquí se trabaja las fuerzas del inconsciente, la imaginación, también se le da una estructura que es hot, porque los sefirot que corresponden al mundo de Bau ya son Netzkat, Hot y Yesod. ¿De acuerdo? Y digamos que es como la personalidad lunar, esa personalidad más emocional, más inconsciente del ser humano. Por último, encontramos el plano de Asaya, que es la tierra, es donde todo se hace ya manifiesto,
y se corresponde otra vez nuevamente con el aspecto femenino de la divinidad del tetragramatón, nuevamente con la letra He. Ya tenemos las 4 letras Yod, He, Vav, He, Yahvé. ¿De acuerdo? Se corresponde con el elemento tierra y lo asociamos al palo de los oros, de los pentáculos también llamados. Y es donde la tierra es como un elemento pasivo porque es donde se acumulan todas estas influencias que hemos comentado, todas estas influencias anteriores, es como se van relacionando, ¿de acuerdo? Yo bueno, como ponerlo como un ejemplo, pues por ejemplo sería, imaginaos en la creación de un poema. Bueno, aquí no se ve, pero podríamos decir que la correspondencia con el mundo de Atzilut es una idea, ¿no? Tú tienes una idea y eso es como digamos la chispa divina, lo que viene de más arriba. Esa idea se transforma en un pensamiento, en un sentimiento, algo que ya lo sentimos aquí en el corazón, ¿no? Ya esa idea ha bajado y la estamos procesando. Esa idea le damos forma, la convertimos en una palabra, pero una palabra se queda corta. Cuando ya se transforma es cuando ya es un escrito, ya es manifiesta, ya está expresando en su totalidad, ya es algo creado, ¿no? Bien, esto respecto a los 4 mundos, así que ahora ya vamos a entrar en esta figura que conocemos como el árbol de la vida, ¿de acuerdo? Esta figura, que para muchos es un arcano y bueno, lo que vamos a intentar con este curso es que deje de serlo, que podamos entenderlo de una manera sencilla, tampoco con grandes elucubraciones ni cosas demasiado filosóficas, sino mi idea es, espero que os lo pueda transmitir, intentar acercar este conocimiento al menos de la manera como yo lo entiendo para hacerlo comprensible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como estructura principal encontramos estos 10 sefirot del 1 al 10, desde la parte, digamos, más elevada, el cielo, bajamos a la tierra, la parte más terrena, el número 10, Malhut, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los sefirot? Los sefirot en plural, sefira en singular, son esferas de conocimiento que van, también son llamadas emanaciones porque van emanando la una encima de la otra, se van derramando encima de la otra, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la primera de todas, que es la llamada la corona, Keter. De la corona pasamos a, bueno, lo voy a hacer al revés bueno, no, lo voy a hacer así. La segunda tenemos Hokmah, ¿de acuerdo? Que es la sabiduría. La tercera, Binah, la comprensión. Chesed, la misericordia. Yebura, la severidad. Tifaret, la belleza. Netzkad, la victoria. Hot, el esplendor. Yesod, los fundamentos, y Malhut, la tierra. ¿De acuerdo? Si os habéis fijado, he hecho este recorrido porque el recorrido está en zigzag y va de arriba a abajo, pero no puede que haya línea recta. Como veis, esto es lo llamado el pilar del medio, pero el recorrido por todas las esferas es en zigzag y puede ser de abajo a arriba también, ¿de acuerdo? ¿A qué recuerda este movimiento? Es la serpiente, es un movimiento de serpiente, por eso la serpiente es un animal, digamos, como diabólico cuando va hacia la tierra, pero también de sabiduría y de elevación cuando se eleva hacia el cielo, y ese es el simbolismo que encontramos, por ejemplo, en el caduceo de Hermes, con esas serpientes que se van entrelazando en la cadena del ADN, en Asclepios, en el dios de la medicina, ¿de acuerdo? Es un simbolismo muy importante y también hace referencia al llamado principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, que también encontramos en
en la mística cristiana, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Bien, esto así como visión general, ¿vale? Como comentamos, pues tenemos estos tres pilares, el pilar que acabo de mencionar, el pilar del medio, también llamado del equilibrio, porque recoge su nombre del número 6, de la esfera número 6, que es la belleza, el equilibrio, Tifaret, el sol también, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es precisamente la función de Tifaret? Nos conecta a la parte más elevada, nos conecta a Dios, a Keter, con la tierra, a través de los fundamentos, a través de esas raíces de Yesod, que es el número 9. ¿De acuerdo? Entonces encontramos que este es el pilar del medio, es el pilar del equilibrio, excepto en la parte más elevada, porque en la parte más elevada te encontramos directamente a Dios. Dios no es dual, Dios sí que decide moverse y se contiene, pero es la única parte que no encontramos dualidad. Cuando ya entramos en la parte, a ver, comentaros, las tres primeras séfiras es la parte divina, luego ya entramos en la parte humana, la parte central del árbol, es decir, Chesed, que por esto da nombre a los pilares, Chesed, que es la misericordia, el número 4 con Yeburá, número 5, la severidad, y Tifaret, que es de que estamos hablando, el pilar del medio, ya es la parte más elevada del hombre, la parte más divina, ¿vale? Y esta parte del hombre divino, pues en el pilar del medio encontramos ese equilibrio porque ya estamos equilibrando esa dualidad de la misericordia con la severidad, que ambas necesitamos, pero que descompensadas hacen mucho mal, tanto la misericordia como la severidad, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos cuando entremos en qué significa exactamente cada séfira, qué aprendizajes podemos extraer, pero se compensan en Tifaret. Y lo mismo ocurre, ¿veis? Aquí también encontramos esta dualidad con este otro binomio de Séfira, de Sefirot, que tenemos por un lado Nezcat, la victoria, y por otro lado el esplendor, Hod. ¿Cómo se compensan con los fundamentos de Yesod que nos llevan al final a Malkut? Y así conectamos cielo con tierra. Bien, os acabo de mencionar, pero bueno, hablamos el pilar de la derecha, mi derecha, pero que así reflejado a través del espejo vemos que es la izquierda, que eso me encanta, porque eso tiene mucho que ver con lo que realmente nos enseña la Cábala. La Cábala nos ayuda a poner nombres, a observar, a analizar, pero busca integrar todos los aspectos del ser. Entendemos una parte, digamos aquí, de la derecha asociada al aspecto masculino mediante Hokmal, la séfira número 2, pero la séfira que da nombre al pilar, que es el pilar de la misericordia, es Chesed, que es la misericordia, la bondad. Y como de la siguiente séfira que encontramos es Netzkat, que son las emociones, esta victoria, pero son emociones y está asociado al planeta Venus, que más femenino no podría ser. Por eso cuando pensamos en términos de masculino-femenino, la Cábala se nos descompensa, porque la Cábala nos ayuda a entender que contenemos todos estos aspectos del ser dentro de uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en este pilar, yo lo llamo Yang, porque me gusta más esa denominación, pues encontramos estas tres sefirot. Y por otro lado son compensados por el pilar de la severidad, que está compuesto por esa parte femenina de Dios, Binah, la llamada incluso Madre Terrible, pero es la comprensión de la que emana Yeburah, que es la severidad, que es el número 5, veis es color rojo, Marte, es el planeta asociado a la severidad, y de allí emana también
el esplendor, ¿de acuerdo? Y como veis, este lado asociado digamos, lo femenino, eh, o lo yin, digamos, de pasividad, tampoco es pasivo, porque la severidad, o sea, precisamente Yegurat es el aspecto guerrero, es el aspecto de fuerza, ¿no? Entonces encontramos esa pasividad, podríamos decir, en el aspecto receptor de Binah, pero encontramos dentro de este lado, de este pilar de la severidad, diferentes aspectos que se contraponen con nuestras ideas preconcebidas de lo que es masculino y lo que es femenino, ¿vale? Y de lo que es yin o yang. Y por eso os lo comento, aunque suene confuso, mi idea no es confundir, todo lo contrario, pero me encanta porque precisamente en la sociedad actual, que somos mucho más conscientes de las etiquetas, de los estereotipos, que estamos trabajando teorías de géneros, mirad cómo ya lo trabajaban los antiguos. Lo que pasa que luego, pues ciertas personas pues daban su interpretación, pero si tú vas a las fuentes encuentras estos conceptos y por eso me parece tan interesante, pues bueno, mi idea es poder transmitirlos desde toda mi humildad y desde lo que yo sé o lo que yo estoy trabajando, ¿no? Pero esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, y también comentaros, ¿no? Pues la importancia en esta figura, pues que encontramos también de las trinidades, ¿no? Cómo funciona la trinidad, cómo encontramos estos diferentes triángulos y como os comentaba, ¿no? Pues me parece interesante que la parte divina encontramos un primer triángulo, veis que el triángulo tiene el vértice hacia arriba porque es este ser único que digamos como que se divide en dos aspectos, pero luego los siguientes es ya trabajamos en la parte más, digamos, humana, ya porque ya estamos trabajando con el hombre, pues como la dualidad, que ya se ha separado y esa dualidad, a ver, así, es que estoy intentando que se me vean las manos, cómo se equilibran en el pilar del medio, ¿vale? ¿Veis esa diferencia de la parte superior, la parte más divina, con la parte inferior, ¿de acuerdo? Y bien, ¿qué más comentaros, ¿no? Así como primera aproximación a esta figura, al árbol de la vida. Bueno, pues que los cabalistas también nos dicen que esto, digamos, que es como nuestra parte de conocimiento, allá donde podemos llegar, ¿no? Y ya Keter, digamos que es difícil de llegar porque es difícil de entender esta parte más divina, ¿no? ¿Qué había antes? ¿Qué hay antes que Keter? Pues encontramos la nada. Encontramos la nada en la nada ilimitada Ein Sof. Y el último nivel más cercano, la nada ilimitada, iluminada, que es justo encima de Keter, ¿no? Que es esa luz que recibimos de lo incognoscible, pero que no llega a ser materializado, ¿vale? Esto, bueno, es lo más difícil de entender, tampoco nos vamos a parar demasiado, solo, bueno, pues entender que está ahí, que es, digamos, la parte no manifestada y se podría entender un poco como el nirvana o como el concepto de días y noches de Brahma, ¿vale? Bueno, para hacernos un poco una idea. Y está presente en numerosas, bueno, pues religiones, ¿no? Incluso en la ciencia, ¿no? Con el tema del universo, el Big Bang, ¿no? Pues de esa nada que de repente aparece, ¿no? Se manifiesta. Y de aquí, bueno, pues ya empezamos bueno, ya vamos a empezar hablando de los sefirot. Empezaremos por el primero de arriba del todo, Keter, la corona.